Me senté allí, en medio de una habitación cálida llena del aroma de carne asada y hojarascas de canela, con el corazón rebosante de emoción como un niño esperando los regalos de Navidad. Era el 24 de diciembre de ese año, el año que pensé que traería la Navidad más perfecta de mi vida. Yo, Mateo Reyes, de 26 años, no era más que un técnico de almacén ordinario en Chihuahua, trabajando duro desde el amanecer hasta el anochecer reparando maquinaria y organizando mercancías. Mi vida era sencilla. Sin dramas, sin tormentas. Pero esa noche, todo cambió para siempre. Nuestra mesa de cena estaba repleta de parientes. Mis padres habían estado preparándose desde la mañana. Luces centelleantes colgaban por todas partes. Un imponente árbol de Navidad adornado con brillantes esferas de vidrio resplandecía bajo la luz de las velas. Todos reían y hablaban en voz alta, compartiendo viejas historias, presumiendo de sus hijos, jactándose de sus trabajos. Yo estaba sentado junto a mi madre, Camila Reyes, de 53 años, una contadora gentil que siempre sonreía y se preocupaba por todos. Ella estaba contando la historia de la primera Navidad de mi hermano mayor y la mía, con voz cálida y llena de amor. Mi padre, Vicente Reyes, de 58 años, dueño de un pequeño taller mecánico en las afueras de la ciudad, estaba sentado en la cabecera de la mesa con su habitual expresión severa y patriarcal. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sonaba como una orden, y todos escuchaban. Toda la familia esperaba con ansias a mi hermano mayor, Javier Reyes, de 32 años, oficial de policía. Era el orgullo de la familia, el héroe con una placa brillante e historias de lucha contra el crimen que a todos les encantaba volver a contar. Javier había prometido llegar temprano a la fiesta y traer unas buenas botellas de tequila y vino. Cariño, este es el primer año que estamos todos aquí juntos. Esta Navidad va a ser muy divertida, me susurró mi mamá, apretando mi mano con fuerza debajo de la mesa. Asentí, sonriendo de oreja a oreja. Me encantaba la Navidad. La sensación de toda la familia reunida, olvidando toda la fatiga diaria. De repente, el sonido de sirenas atravesó la distancia, rompiendo la atmósfera acogedora. Al principio, pensé que era un camión de bomberos o algo así, pero las sirenas se hicieron más fuertes, acompañadas por el rugido de motores. Todos miraron hacia la ventana. Ese debe ser Javier, exclamó la tía María con una gran sonrisa. Siempre le encanta hacer una gran entrada. Toda la familia rió, se levantó y comenzó a aplaudir, pensando que mi hermano traía colegas a la fiesta como a veces hacía. Pero entonces, a través de la ventana, vi una patrulla frenar con un chirrido justo enfrente de la casa. Sus luces rojas y azules parpadeaban como ojos furiosos bajo la nieve que caía, típica de los inviernos en el norte. Mi corazón latía con fuerza. Algo extraño se apoderó de mí. ¿Por qué así? Javier salió del auto, con el rostro frío como la piedra, sin rastro de sonrisa. Detrás de él había otros oficiales sosteniendo linternas y radios que crepitaban con estática. Los parientes seguían vitoreando y aplaudiendo, pero entonces la expresión de Javier hizo que toda la habitación cayera en un silencio sepulcral. La cálida atmósfera se congeló al instante, como si alguien hubiera abierto una ventana de golpe y dejado entrar el viento helado de la sierra. Javier empujó la puerta y entró, sus botas negras pulidas pisando la alfombra roja de Navidad. Escaneó la habitación con ojos agudos que se detuvieron en mí. Mi corazón se contrajo. Escuchen todos, dijo con voz plana y sin emociones. Recibí un aviso anónimo de que Mateo está en posesión de sustancias ilegales. Tengo que investigar y aclarar esto. Esas palabras cayeron como una bomba explotando en la pacífica habitación. Un pesado silencio descendió. Solo se podía escuchar el sollozo ahogado de alguien en un rincón. Toda la familia se miró entre sí, luego a mí, con los ojos llenos de confusión y miedo. Posesión anónima de drogas ilegales. ¿Yo? Me quedé congelado en mi lugar, con la boca abierta, mi cerebro paralizado. ¿De qué estás hablando, Javier? Estás bromeando, tartamudeé, con voz temblorosa. Pero mi hermano no sonrió, ni parpadeó. Me miró, con la voz aún helada. Mateo, ven conmigo a la patrulla para una revisión. Es el procedimiento para probar que eres inocente. Negué con la cabeza frenéticamente, con los pies clavados en el suelo. No, no hice nada. ¿Quién hizo la llamada anónima?
Esto es un error. Mi madre agarró mi mano con fuerza, su rostro pálido como la muerte. Javier, ¿qué estás diciendo? Mateo nunca podría. Pero Javier levantó la mano para detenerla. Mamá, déjame hacer mi trabajo. Si es solo un malentendido, mejor aún. Mateo, ven conmigo. Toda la familia comenzó a murmurar y a levantarse. Los parientes susurraban, ¿qué demonios está pasando? Es Nochebuena. Mateo nunca ha tenido enemigos. ¿Cómo se vio arrastrado a algo tan extraño? Mi padre se levantó, con el rostro grave, pero no dijo nada. Solo asintió hacia Javier como si diera una aprobación silenciosa. Javier me empujó suavemente hacia la puerta, mis piernas pesadas como el plomo. Toda la familia nos siguió, amontonándose en el jardín delantero bajo la ligera nevada. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, llenando la entrada, señalando y mirando. Las luces parpadeantes de la patrulla iluminaban toda la calle, convirtiendo nuestro jardín en un escenario para una obra trágica. Javier ordenó a sus subordinados, revisen primero el carro de Mateo, la cajuela y los bolsillos de la chamarra. Los oficiales se precipitaron hacia adelante como perros de caza. Abrieron la cajuela de mi viejo auto estacionado en la acera. Y entonces, Dios mío, sacaron pequeños paquetes blancos opacos que brillaban bajo los haces de las linternas. ¿Te importaría explicar qué es este polvo blanco?, preguntó un oficial triunfalmente. Negué con la cabeza, con la voz quebrada. No es mío. No sé nada al respecto. Pero continuaron registrando los bolsillos de la chamarra que llevaba puesta y sacaron varios paquetes más. Los haces de las linternas iluminaban cada paquete, haciéndolos parecer pequeños monstruos. Mientras toda mi familia observaba en un silencio atónito, los parientes comenzaron a susurrar en voz alta. ¿Cómo pudo Mateo hacer algo así? Siempre pareció tan gentil. Es un chico tan amable y cariñoso que ayuda a todos. Escuché cada palabra, cada una se clavó en mi corazón como un cuchillo. Nunca me había involucrado en nada malo. Solo era un tipo normal al que le gustaba leer libros, arreglar carros con papá, abrazar a mamá todas las noches. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Quién hizo la llamada anónima? ¿Quién me puso el 4? Mi madre, Camila, se cubrió la cara y sollozó incontrolablemente. Sus hombros temblaban como si su mundo entero se estuviera derrumbando. Mateo, mi hijo nunca podría hacer algo tan terrible, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Corrió hacia adelante para abrazarme, pero un oficial la empujó suavemente hacia atrás. Quería abrazarla, quería gritar que esto era un error, pero mis manos temblaban y no se movían. Mi padre, Vicente, permaneció inmóvil junto al auto. Sus ojos estaban vacíos, mirando a la nada. Lo miré desesperadamente. Papá. Papá. No hice nada. Alguien me incriminó, tartamudeé negándolo, mi voz perdida en el viento frío, pero él no dijo nada. Simplemente se apoyó en el techo del carro como si nada de esto le concerniera. Mi corazón dolió agudamente. Papá, ¿por qué estás callado? ¿Por qué no me defiendes? Ante esa clara evidencia, mis súplicas se ahogaron en el aire helado de la Navidad. La risa alegre de antes fue reemplazada por susurros maliciosos. Los vecinos se amontonaban alrededor filmando con sus celulares. Mira, están arrestando a Mateo. Drogas. La familia Reyes está acabada. Convirtieron mi humillación en entretenimiento, como ver un drama de la vida real. Me sentí como un animal cazado expuesto ante la multitud. Entonces Javier dio un paso adelante y sacó las esposas. Mateo Reyes, quedas bajo arresto por posesión y distribución de narcóticos ilegales. Repitió su voz, completamente sin emociones, como si leyera una orden judicial a un extraño. Luché, gritando, Javier, tienes que creerme. Yo no hice esto. Esto es algún tipo de conspiración. Pero los oficiales me inmovilizaron contra el cofre del auto y esposaron mis manos frente a toda la familia y el vecindario. El clic metálico resonó frío como el hielo afuera. Mi madre corrió hacia adelante de nuevo, aferrándose a mí y gritando. Javier, no puedes hacerle esto a tu propio hermano. Mateo es tu hermano pequeño. Lloró hasta que su voz se volvió ronca y áspera, agarrando mi chamarra.
No me soltaba, sus lágrimas empapaban mi hombro. La familia estaba a nuestro alrededor. Los parientes intentaron intervenir, pero la tensión era sofocante. De repente, mi padre se enderezó y dijo fríamente: Camila, cállate. Deja que la ley haga su trabajo. Ella lo miró en estado de shock, luego me soltó, retrocediendo con lágrimas corriendo por su rostro. Me puse pálido y me rendí por completo. ¿Por qué papá diría eso? ¿Por qué mi hermano estaba haciendo esto? Dejé que los oficiales me empujaran dentro de la patrulla entre las luces parpadeantes y los susurros venenosos en el jardín. La nieve caía suavemente, pero no sentía frío. Solo un dolor ardiente en mi pecho. La cena de Navidad se convirtió en cenizas a medida que el auto se alejaba, llevándome de la cálida casa hacia la oscuridad de la noche de Navidad más horrible de mi vida. A través de la ventana, vi a mi madre colapsar en lágrimas, a los parientes parados congelados, y a mi padre. Él simplemente estaba allí, con la mirada tan fría y vacía como la piedra. Seguía pensando en esa llamada anónima. Alguien me había denunciado. Alguien había sembrado las drogas. Pero, ¿por qué Javier lo creyó tan instantáneamente? Era mi hermano. Sentado en el auto, esposado, intenté pensar. ¿Cómo terminaron esos paquetes de droga en mis bolsillos? Recordaba claramente haberme puesto esta chamarra esta mañana. No había nada inusual. La cajuela había estado cerrada desde anoche. Alguien me incriminó. Pero, ¿quién y por qué? Javier era mi hermano, la persona a la que había admirado desde la infancia. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Le obligaron? No. Su rostro había estado completamente frío sin rastro de vacilación. La llamada anónima. ¿Fue solo una excusa? El auto condujo por las calles familiares de Chihuahua, las luces amarillas pálidas de la calle brillando sobre la nieve blanca. Pensé en mi vida. 26 años, sin esposa, sin hijos, solo un trabajo estable y una familia. Yo era amable. Eso es lo que todos decían siempre. Me gustaba ayudar a la gente, arreglar los carros de los vecinos gratis, llevar comida a los indigentes en el parque. ¿Por qué el destino me había arrojado a este infierno? Mi corazón se aceleró, el sudor frío brotaba a pesar de la helada noche de invierno. La patrulla se detuvo frente a la estación de policía, un sombrío edificio gris con barras de hierro negro que se alzaba amenazadoramente bajo las luces de neón parpadeantes. Los oficiales me sacaron del auto de un tirón, sus manos agarrando mis brazos tan fuerte que parecía que tenían miedo de que saliera corriendo. Tropecé hacia adelante, mis piernas pesadas por las esposas y el miedo royendo cada célula de mi cuerpo. «Muévete. Camina ahora», ladró un oficial, empujándome a través de las puertas principales. Adentro, el aire era espeso y opresivo, apestando a café quemado mezclado con sudor y papel viejo. Me hicieron marchar por un pasillo largo y resonante. El sonido de las botas en el suelo resonaba como los tambores de la fatalidad. Me empujaron a una celda de detención, una cajita estrecha, helada y húmeda. 4 paredes de hormigón gris, un catre de metal duro con un colchón delgado como el papel y un inodoro sucio en la esquina. La puerta de hierro se cerró de golpe detrás de mí. La cerradura hizo clic como un veredicto final. Me desplomé en el catre, con las manos aún esposadas, mi mente girando con todo lo que acababa de suceder. La cálida cena de Navidad, la risa de los parientes, el olor a carne asada, luego las sirenas, las luces parpadeantes, esos paquetes desconocidos de drogas sacados de mis bolsillos y cajuela. ¿Quién me incriminó? ¿De dónde vino esa llamada anónima? Javier, mi propio hermano. ¿Por qué me hizo esto? Sacudí la cabeza, tratando de ahuyentar el caos en mis pensamientos, pero seguían rompiendo sobre mí como olas violentas. Esa noche se extendió para siempre. No pude dormir. Simplemente me quedé acurrucado, temblando de frío. El viento silbaba a través de la pequeña ventana con barrotes, trayendo la mordedura de la nieve. Gritos resonaban desde la celda de al lado. Alguien vomitaba ruidosamente. La radio de un guardia crepitaba con estática. Pensé en mamá. Debe estar en casa ahora mismo, sollozando incontrolablemente, temblando. Ella siempre había sido mi lugar seguro, protegiéndome de las duras palabras de papá desde que era pequeño. Y papá, su silencio era como piedra.
Esa mirada vacía me perseguía. Y Javier, el orgullo de la familia, ahora se había convertido en el que me arrojó a la prisión. Las lágrimas rodaban por mis mejillas frías, calientes y punzantes. Recé, suplicando que esto no fuera más que una pesadilla, que mañana por la mañana despertaría en mi cálido dormitorio. Pero a la mañana siguiente, la realidad fue aún más cruel. El ruido de la cerradura me despertó de golpe. 2 oficiales entraron, me levantaron sin decir palabra, me esposaron de nuevo y me hicieron marchar por el pasillo hasta una sala de interrogatorios. Esa habitación era más fría que la celda. Vieja mesa de madera, sillas de metal duro y un espejo unidireccional. Sabía que alguien estaba mirando a través de él. 2 agentes ministeriales ya estaban esperando, uno alto y ancho con una barba espesa, el otro flaco y con lentes. Leyeron mi expediente con voces planas y mecánicas. Mateo Reyes, 26 años, técnico de almacén, arrestado por posesión y distribución de narcóticos ilegales. Encendieron la cámara. La luz roja parpadeaba como el ojo de un demonio. Luego colocaron los paquetes sobre la mesa. Esos paquetes blancos opacos brillando bajo las luces fluorescentes. Me senté frente a ellos, con el corazón palpitando. No hice nada, solté inmediatamente. Esos no son míos. Alguien me los sembró. Lo repetí una y otra vez, con la voz temblorosa, pero decidido. Les conté todo. La fiesta de Navidad, el aviso anónimo, el registro de mi carro y chamarra. Pero los 2 agentes simplemente sonrieron con desdén. Todos los que entran aquí dicen lo mismo, se burló el barbudo. Entonces las preguntas llegaron como balas. ¿Quiénes son tus socios? ¿De dónde sacaste el material? ¿Cuántas veces has vendido? Confiesa, coopera y seremos indulgentes contigo. Sacudí la cabeza salvajemente, el sudor empapando mi camisa. No lo sé. No tengo socios. Esta es la primera vez que veo esas cosas. Las preguntas se volvieron más agresivas, más sofocantes. Mi cabeza daba vueltas. La habitación parecía girar a mi alrededor. Quería gritar, golpear la mesa, pero mis manos estaban esposadas. Solo podía sentarme allí y aguantarlo. De repente, la puerta se abrió y Javier entró. Se paró detrás de los agentes con los brazos cruzados, el rostro tan frío como la noche anterior. Mi corazón se contrajo. Javier, yo no hice esto, susurré, esperando que él me salvara. Pero él simplemente me miró y dijo llanamente, Mateo, confiesa. Coopera y obtendrás una sentencia más ligera. Si no lo haces, te encerrarán de por vida. Miré a mi hermano con total desesperación, las lágrimas derramándose. ¿Qué estás diciendo? Me tendieron una trampa. Eres mi hermano. Se supone que debes creerme. Lo intenté de nuevo, con la voz quebrada, recordándole nuestra infancia, como solía protegerme de los abusivos en la escuela. Pero Javier no se inmutó. Sus ojos eran como piedra. La evidencia es clara, Mateo. No hagas esto peor. Se dio la vuelta y salió, dejándome completamente destrozado. El interrogatorio terminó. Me arrastraron de vuelta a la celda. Me desplomé en el catre, con la mente en blanco. ¿Por qué mi hermano estaba haciendo esto? Había sido mi héroe, el policía con la placa brillante. Ahora me estaba empujando más profundo en el infierno. Seguía pensando en esa llamada anónima. ¿Era posible que Javier supiera algo? ¿O fue forzado a esto? No. Su rostro no había mostrado ninguna vacilación. El miedo comenzó a arrastrarse. Me acurruqué en la esquina, temblando. Al día siguiente, me dijeron que tenía visitas. Mi corazón se aceleró. Mamá, tenía que ser mamá. Pero cuando entré en la sala de visitas y los vi a través del grueso cristal, eran ambos mis padres. Mamá estaba sentada allí, con los ojos rojos e hinchados, las manos temblando mientras sostenía un pañuelo. Papá estaba sentado a su lado, con el rostro tan frío como siempre. Me senté y agarré el teléfono. Mamá, yo no hice esto, susurré de inmediato. Pero papá me interrumpió, con voz dura. Mateo, no has sido más que una carga toda tu vida. Ahora has deshonrado a toda la familia.
Confiesa para que no tengamos que cargar con esta vergüenza más. Me quedé helado como si me hubieran abofeteado. Papá, ¿cómo puedes decir eso? No hice nada. Él negó con la cabeza y continuó. Siempre has sido débil, siempre necesitando a alguien que te proteja. Lo arruinaste. Asúmelo. No arrastres a toda la familia contigo. Su voz era helada. Sin preocupación, sin aliento. Lo miré, mi corazón rompiéndose. Papá, soy tu hijo. Mamá rompió a llorar. Mateo, yo te creo. Encontraré una manera de ayudarte. Contrataré a un abogado, susurró con lágrimas corriendo por su rostro. Pero papá la calló inmediatamente. Camila, la evidencia es abrumadora. Tiene que enfrentar las consecuencias. La levantó, sin dejarla decir otra palabra, y la sacó de allí. Los vi irse, con lágrimas corriendo por mi propio rostro. La sala de visitas se sentía vacía, dejándome solo con el dolor. La noticia se extendió como la pólvora. Los periódicos publicaron la historia de inmediato. Hermano menor de oficial de policía arrestado por drogas durante la cena de Navidad. Fotos mías esposado, pálido bajo las luces parpadeantes, se volvieron virales en las redes sociales. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, todos me dieron la espalda. Sin llamadas, sin mensajes. Podía imaginar a mis compañeros de trabajo susurrando a mis espaldas, a los vecinos señalando nuestra casa, a viejos amigos borrando mi número. En esa celda estrecha, me senté acurrucado, completamente roto. Aunque sabía que era inocente, no podía ver ninguna forma de probarlo. La evidencia del arresto era sólida. Mis declaraciones podían ser tergiversadas. ¿Quién me creería? Ni siquiera Javier, mi propio hermano, me creía. Pensé en mi antigua vida, el trabajo sencillo, llegar a casa para abrazar a mamá, arreglar autos con papá los fines de semana. Ahora todo estaba destruido. Abracé mis rodillas, temblando, el miedo carcomiéndome cada segundo. El mundo entero me había dado la espalda. Mi familia, la sociedad, e incluso yo estaba empezando a dudar de mí mismo. En la segunda noche en la cárcel, el terror real se instaló por primera vez. Acostado en ese catre duro y helado, escuchando el viento aullar fuera de la ventana, pensé que tal vez nunca saldría. ¿Es este el final de mi vida? Prisión, desgracia, soledad para siempre. Las lágrimas cayeron de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de pura desesperación. Recé por un milagro, pero en el fondo sabía que este infierno acababa de comenzar. Los días que siguieron pasaron como una larga pesadilla interminable. Permanecí encerrado en esa celda estrecha, comiendo comidas insípidas, escuchando los gritos y alaridos de otros reclusos resonando a través de las paredes. Cada mañana cuando me despertaba, miraba el techo manchado y me preguntaba qué nuevo dolor traería el día. Se me asignó un defensor de oficio, un chico joven que parecía recién salido de la Facultad de Derecho, con lentes gruesos y voz temblorosa. Visitó algunas veces, garabateó notas apresuradamente y prometió que haría todo lo posible para demostrar mi inocencia. Nos centraremos en ese aviso anónimo, dijo, pero su tono carecía de verdadera confianza. Asentí. Sin embargo, en el fondo, estaba lleno de dudas con la evidencia de haber sido atrapado con las manos en la masa y el testimonio de mi propio hermano. ¿Cómo podríamos ganar? Una semana después, se programó la audiencia preliminar. Solo una semana, tan rápido, no estaba mentalmente preparado en absoluto. La cantidad de drogas incautadas era sustancial, suficiente para clasificarme como un delincuente grave. Y el hecho de que yo fuera el hermano menor de Javier Reyes, un conocido oficial de policía en Chihuahua, convirtió el caso en un circo mediático. Hicieron de mi historia noticia de primera plana con titulares sensacionalistas. Familia destrozada por las drogas. Oficial arresta a su propio hermano en Nochebuena. Cuando me escoltaron al juzgado, un enjambre de reporteros abarrotaba la entrada. Flashes de cámaras cegándome, voces gritando mi nombre. Mi corazón latía con fuerza. Un sudor frío brotó a pesar del aire helado del invierno. ¿Por qué sucedía todo tan rápido? No estaba listo para enfrentar el juicio oral. La sala del tribunal era grande pero sofocante.
Filas de bancos de madera pulida apestando a perfume barato de la galería repleta. El juez, un anciano severo con lentes de montura dorada, estaba sentado en lo alto del estrado mirando hacia abajo como un dios del destino. Me senté en la silla del acusado, con las muñecas esposadas holgadamente, vistiendo un uniforme gris de prisión, sintiéndome como un animal enjaulado. Mi abogado se sentó a mi lado, hojeando nerviosamente los papeles. La fiscal, una mujer aguda de mediana edad con el pelo en un chongo apretado y una voz como una cuchilla, se levantó y presentó los cargos. Proyectó imágenes de la evidencia en una pantalla enorme. Esos paquetes blancos opacos brillando bajo las linternas de esa noche. El acusado, Mateo Reyes, fue atrapado en posesión de una gran cantidad de narcóticos ilegales suficientes para su distribución, declaró, su voz resonando por la sala. Leyó el informe de Javier, las palabras de mi propio hermano con meticuloso detalle. El aviso anónimo, el registro de mi auto y chamarra, el descubrimiento de las drogas. El testimonio de los otros oficiales siguió. Cada detalle coincidía perfectamente como si todo hubiera sido guionizado. Me senté allí sintiéndome acorralado. Sin salida. Cada foto, cada palabra era otro ladrillo en el muro del cerezo que se construía a mi alrededor. Mi abogado trató de contrarrestar, pero fue dolorosamente débil. Argumentó que la llamada anónima era sospechosa, que alguien podría haber sembrado las drogas. No hay evidencia directa de intención de distribuir, dijo, con la voz temblando ligeramente. La fiscal lo interrumpió al instante. Atrapado en flagrancia con las sustancias en su vehículo personal y ropa. Esa es la evidencia más clara posible. Todo se inclinaba pesadamente hacia la acusación. El tribunal sospechaba aún más de mí. El juez asintió. La galería murmuró. Me sentí como un cordero rodeado de lobos sin posibilidad de defenderme. Cada vez que intentaba hablar en mi propia defensa, solo empeoraba las cosas. Cuando la fiscal me interrogó directamente, tartamudeé, no hice nada. Alguien puso esos paquetes en mi auto, en mis bolsillos. Pero ella respondió de inmediato. Esa es la negación estándar de un delincuente primerizo. No hay ninguna evidencia que respalde las afirmaciones del acusado. Su tono era burlón y la sala se rió por lo bajo. Mi cara ardía, mi corazón se aceleraba. Quería gritar que era inocente, que esto era una conspiración. Pero mis palabras no eran más que susurros perdidos en el aire pesado de la sala del tribunal. Mi abogado me tiró de la manga y susurró, no digas nada más. Déjame manejarlo. Pero sabía que él también se estaba ahogando. El juicio se prolongó durante unos días, pero cada hora parecía un año. Preguntas interminables, evidencia creciente y el miedo creciendo dentro de mí como un tumor. Luego llegó el día de la sentencia, el momento que más temía. La sala del tribunal estaba llena, ni un solo asiento vacío. Los reporteros abarrotaban la parte trasera, las cámaras disparaban sin parar, los susurros zumbaban como una colmena perturbada. El aire estaba cargado de tensión. El olor a sudor y perfume dificultaba la respiración. Me llevaron adentro y me senté en la silla del acusado, con las manos temblando. Miré a mi alrededor y vi a Javier y a mi padre, Vicente, en la primera fila, con los rostros fríos como el hielo. No me miraban a los ojos, solo se inclinaban y se susurraban secretos que yo no podía escuchar. Mi corazón dolió. Mi padre y mi hermano, una vez mis pilares, ahora estaban sentados allí como extraños, como esperando que la sentencia finalmente cerrara este capítulo. ¿No sentían ningún dolor? ¿Por qué no luchaban por mí? Junto a ellos, mi madre, Camila, estaba sentada encorvada, con el rostro enterrado en sus manos, sollozando. Sus hombros temblaban incontrolablemente bajo las miradas de todos los que la rodeaban. Parecía años mayor, con más canas en el pelo, los ojos hinchados de tanto llorar. Su dolor me atravesó como un cuchillo, ahogándome. En ese momento pesado, mientras el juez golpeaba el mallete para pedir orden, incliné la cabeza, tratando de respirar. Entonces, por casualidad, miré hacia la última fila y me quedé helado. Allí, entre la multitud de extraños, estaba sentado el familiar viejo indigente que solía ver en el parque cerca de mi casa. Estaba sentado en silencio, con barba plateada, descuidado, vistiendo el mismo abrigo andrajoso. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué estaba aquí?
El anciano levantó la vista, encontró mis ojos y sonrió. Una sonrisa suave y cálida en medio de esa fría sala del tribunal. Me saludó levemente como para decir, todo saldrá bien, chico. Sus ojos estaban llenos de bondad, como todas las veces que nos habíamos visto. Los recuerdos volvieron en cámara lenta. Ese parque era a donde solía ir después del trabajo para relajarme del estrés. El anciano siempre estaba en la misma banca, rodeado de sus bolsas. La primera vez que le di unas monedas, me agradeció con voz ronca, tienes un buen corazón. Luego empecé a llevarle una chamarra vieja cuando hacía frío. Tortas, café caliente. A veces hablábamos de la vida, de las luchas. Me contaba sobre sus años en las calles, pero siempre era optimista. La vida es como un río, hijo. Se dobla y gira, pero siempre llega al mar al final. Su consejo simple y sincero me había ayudado en días difíciles. No dejes que el miedo gane, dijo una vez, palmeando mi hombro. Nunca le pregunté su nombre. Simplemente lo llamaba el viejo del parque. Y ahora estaba aquí en medio de mi fatídico juicio, como para ofrecer una última pizca de esperanza. Pero contra la montaña de evidencia y el peso de la opinión pública, incluso su presencia no podía aliviar mi desesperación. Era solo un vagabundo. ¿Qué podría cambiar él? La sala del tribunal aún zumbaba con susurros maliciosos. Los reporteros aún garabateaban furiosamente, y el juez aún estaba sentado allí con su mallete listo para caer. Mirando al juez, sentí con absoluta claridad que mi vida estaba a punto de terminar hoy, y nadie en esta sala podía salvarme. El aire ante el estrado se sentía tan pesado como una roca aplastando mi pecho. Cada mirada dirigida a mí, cada crujido seco de los papeles de la fiscal, cada respiración tensa de la multitud, todo me hacía sentir pequeño e impotente, al borde de la asfixia. En ese momento, comprendí algo aún más doloroso que la sentencia a punto de ser pronunciada. Estaba total y completamente solo, ahogado por pruebas fabricadas, traicionado por las mismas personas que compartían mi sangre. En el segundo en que cayera ese mallete, mi vida entera sería enterrada para siempre. En el momento en que el juez se aclaró la garganta, listo para pronunciar las palabras que sellarían mi destino, toda la sala del tribunal contuvo la respiración. El aire se volvió tan espeso que se sentía comprimido, presionando mi pecho hasta que apenas podía respirar. Todos los susurros cesaron. Solo quedaba el crujido de papeles y una leve tos desde la esquina trasera. Los reporteros estaban congelados, con los lápices listos, los flashes de las cámaras preparados. Miré hacia la primera fila. Vicente y Javier estaban sentados allí, con los ojos fríos, las comisuras de sus bocas curvándose en leves sonrisas secretas. Sin dolor, sin lágrimas, sin temblores. Parecían como si ya supieran el resultado, como si esta sentencia fuera simplemente la formalidad final en una obra que ellos mismos habían guionado. Mi propio padre y hermano, parientes de sangre, estaban sentados mirando como espectadores distantes en una película, no como la familia del acusado. ¿Por qué sonreían? ¿Por qué no luchaban por mí? Esa traición cortó más profundo que cualquier cuchillo. Incliné la cabeza más bajo, mis manos esposadas temblando incontrolablemente, los dedos apretados tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. Esperé las palabras culpable, prisión, palabras que borrarían mi vida. Sin trabajo, sin libertad, sin futuro, solo oscuridad. Justo cuando el juez levantó su mallete para bajarlo, un grito poderoso e inesperado explotó desde la parte trasera de la sala, sobresaltando a todos. ¡Alto! Tengo pruebas de que él es inocente. La voz ronca y decidida cortó el silencio como una bomba. Toda la sala se giró de golpe. Los murmullos se elevaron como un maremoto. Levanté la cabeza de golpe, aturdido, con el corazón latiendo salvajemente. Era el viejo indigente del parque. Se había puesto de pie de un salto, con un brazo levantado en alto, la barba plateada temblando, el abrigo andrajoso ondeando. Su rostro estaba enrojecido por la emoción, pero sus ojos ardían con resolución. ¿Por qué estaba haciendo esto? No podía entender por qué el anciano se arriesgaría así. Sí, lo había ayudado. Le había dado cambio suelto y una chamarra vieja, me había sentado a hablar en las tardes cansadas después del trabajo. Pero esto era un tribunal, no el parque. Era un extraño, un anciano errante.
¿Cómo se atrevía a defenderme aquí? Mi corazón se aceleró. Una pequeña chispa de esperanza parpadeó en medio de la desesperación, pero luego la duda se precipitó. ¿Qué podría tener él? ¿Evidencia o solo palabras vacías? Vicente y Javier se giraron, con los rostros poniéndose carmesí de rabia, los ojos asesinos. Javier se puso de pie de un salto primero, mostrando su brillante placa de policía bajo las luces, con voz retumbante. Esto es una interrupción de los procedimientos judiciales. Oficiales, retengan a ese hombre y sáquenlo inmediatamente. Varios oficiales uniformados se levantaron, con las manos en sus fundas, moviéndose hacia el anciano. La sala estalló en caos. Reporteros tomando fotos frenéticamente, susurros convirtiéndose en un rugido. Mi madre levantó su rostro bañado en lágrimas, mirando al anciano en estado de shock desconcertado. Me quedé congelado, incapaz de creer lo que veía. Javier, mi propio hermano, estaba tratando de silenciar a la única persona que podría salvarme. ¿Por qué estaba entrando en pánico? Su rostro se había puesto pálido, sus manos temblaban a pesar de su intento de mantener la autoridad. Pero el anciano no se inmutó. Se mantuvo erguido, con voz tranquila y firme. «Alto ahí. No pueden arrestarme antes de que revele la verdad». Luego, para asombro de todos, se quitó lentamente la barba plateada falsa, se quitó el abrigo andrajoso y lo arrojó a la banca, y se limpió la cara con un pañuelo, eliminando capas de suciedad y un disfraz magistral que lo había ocultado durante años. La sala del tribunal cayó en un silencio atónito y sin aliento. El rostro revelado no era el de un anciano en absoluto. Un hombre de mediana edad con el pelo corto y rapado, ojos agudos e inteligentes y rasgos que nunca pensé que volvería a ver. Cuando Vicente y Javier vieron ese rostro, la sangre se les fue del suyo. Mi padre se puso de pie tambaleándose, con las manos agarrando la banca frente a él, moviendo la boca sin sonido. Javier retrocedió tambaleándose, con el rostro ceniciento, su placa de policía resbalando de sus dedos y resonando en el suelo. Las lágrimas brotaron de mis ojos al instante, incontrolables, cuando el reconocimiento me golpeó como un rayo. Era el tío Jaime Reyes, el hermano menor de Vicente, el tío que había desaparecido hace 3 años, dado por muerto. Incluso habíamos celebrado un funeral simbólico cuando nunca se encontró su cuerpo. El tío que había adorado de niño, el que contaba historias de aventuras, me enseñó a pescar en el río, me protegió de las duras palabras de papá. ¿Y él? Él era el viejo del parque a quien le había estado dando dinero. Abrigos viejos, conversaciones nocturnas, los recuerdos inundaron de vuelta como un maremoto. Todas esas tardes en el parque cuando me escuchaba quejarme del trabajo, de la familia, ofreciendo gentil sabiduría. Mateo, tienes un buen corazón. Nunca dejes que nadie te quite eso. Nunca lo había reconocido. El disfraz había sido impecable. Pero esos ojos amables. Ahora entendía. Me había estado vigilando todo este tiempo, protegiéndome desde lejos. Sollocé en voz alta, con la voz quebrada para que toda la sala escuchara: «Tío Jaime, ¿eres realmente tú?» Jaime me miró, sonrió cálidamente, luego se volvió hacia el tribunal, su voz resonando clara y fuerte. «Soy Jaime Reyes, hermano de Vicente Reyes y tío de sangre de Mateo Reyes. He estado desaparecido durante 3 años, pero he regresado hoy con evidencia que prueba que mi sobrino es completamente inocente. Exijo el derecho a testificar y presentar esa evidencia ante este tribunal». La sala del tribunal explotó. Reporteros corriendo, cámaras disparando como relámpagos, voces elevándose en una tormenta. El juez golpeó su mallete repetidamente para pedir orden, su propio rostro atónito. Inmediatamente ordenó la verificación de identidad. Se sacaron archivos. Los asistentes corrieron a las bases de datos. En minutos, asintió gravemente. Identidad confirmada. Jaime Reyes es quien dice ser. Oficiales, retírense. Señor Reyes, por favor acérquese al estrado de los testigos y presente su evidencia. Ante esas palabras, Vicente y Javier se pusieron blancos como fantasmas, con las manos temblando incontrolablemente. Intentaron sentarse con calma, pero el pánico ardía en sus ojos. Mi padre susurró frenéticamente a Javier, con la cara enrojecida y sudando.
Javier agarró los reposabrazos hasta que sus nudillos se pusieron blancos, mirando al tío Jaime como si mirara a un fantasma. Me senté allí, con el corazón atronando, las lágrimas aún corriendo por mi rostro. ¿Por qué el tío había estado vivo todo este tiempo? ¿Por qué el disfraz? ¿Y qué evidencia tenía que pudiera limpiar mi nombre? Mi madre estaba sollozando más fuerte ahora, pero eran lágrimas de alegría e incredulidad mirando a su cuñado perdido hace mucho tiempo. Jaime. Mi cuñado está vivo. Toda la sala del tribunal contuvo la respiración nuevamente mientras Jaime caminaba hacia el pasillo central sosteniendo una vieja cartera de cuero, listo para revelar la verdad que pondría toda esta sentencia patas arriba. El tío Jaime caminó hacia el estrado de los testigos, cada paso resonando firmemente en la sala del tribunal en silencio sepulcral. Puso la vieja cartera de cuero en la mesa de pruebas y la abrió lentamente, prolongando deliberadamente la tensión. De adentro, sacó una pequeña unidad USB, una pila gruesa de documentos amarillentos y un elegante disco duro externo negro. La sala del tribunal entera estalló en un instante, murmullos elevándose como una ola, reporteros corriendo para escribir, flashes de cámaras explotando sin parar. El juez golpeó su mallete varias veces para pedir orden. Silencio. Señor Jaime, puede proceder. Miré a mi tío, con el corazón palpitando, una frágil chispa de esperanza parpadeando a través del miedo persistente. Por favor, tío, sálvame. Jaime respiró hondo. Su voz resonó, clara, firme y poderosa, como un detective experimentado relatando el caso más grande de su vida. Su señoría, hace 3 años, yo era un investigador privado trabajando junto a la policía de Chihuahua para desmantelar la red de tráfico de drogas más grande de la ciudad. Durante esa investigación, descubrí que las personas detrás de ella no eran otros que mi propio hermano, Vicente Reyes, y mi sobrino, Javier Reyes. Esas palabras detonaron como una bomba. La sala cayó en un silencio mortal, luego explotó en caos. Vicente se puso de pie de un salto, con la cara carmesí. Mentiras. Está loco. El juez rugió, silencio, señor Reyes, o será retirado. Javier permaneció sentado, con el rostro sin color, los nudillos blancos mientras agarraba los reposabrazos. Los miré, con el corazón roto. Mi padre y mi hermano involucrados en drogas. No podía procesar lo que estaba escuchando. El tío Jaime continuó, calmado pero implacable. Cuando estaba a punto de reportar mis hallazgos a las autoridades, Vicente descubrió lo que sabía. Amenazó con matarme para mantenerme callado. No tuve elección. Fingí mi desaparición para salvar mi vida. Me disfracé de indigente, viví en las calles de Chihuahua y seguí reuniendo pruebas desde las sombras. Hizo una pausa, miró al juez directamente a los ojos, luego se volvió hacia mí con calidez en su mirada. De repente, todo encajó. Todas esas tardes en el parque cuando el anciano me escuchaba hablar sobre el trabajo, sobre la familia, diciendo, Mateo, tienes un buen corazón. Me había estado protegiendo, vigilando a Vicente y Javier todo el tiempo. Las lágrimas brotaron de nuevo. Shock, gratitud, dolor. 3 años en las calles solo para este momento. Para probarlo conectó el USB al proyector. La enorme pantalla se iluminó con imágenes granulosas pero inconfundibles. La noche antes de Nochebuena, Javier, mi propio hermano, acercándose sigilosamente a mi auto en la entrada. Abrió la cajuela, colocó los paquetes blancos dentro, luego rebuscó en mi chamarra colgada en el garaje y metió más paquetes en los bolsillos. Este es un vídeo que grabé en secreto, explicó el tío Jaime. Javier sembró las drogas en el auto y la chamarra de Mateo la noche anterior al arresto. Javier dejó caer la cabeza entre sus manos, con los hombros temblando. Vicente sacudió la cabeza frenéticamente, tartamudeando, ese no soy yo en el vídeo. Pero la evidencia era innegable. Miré la pantalla, mi pecho apretándose hasta que apenas podía respirar. Mi hermano me tendió una trampa. ¿Por qué? No se detuvo ahí. El tío Jaime reprodujo un archivo de audio del disco duro. La voz fría e inconfundible de Vicente llenó la sala del tribunal. Sacrificar a Mateo está bien mientras estemos a salvo. Es débil. No contraatacará. Luego la voz de Javier. Exactamente, papá. Un aviso anónimo es todo lo que se necesita.
La sala se congeló de horror. La fiscal, la mujer aguda que me había atacado, estaba pálida y sin palabras. Las cejas del juez se alzaron, su mano apretando el mallete. Todos los ojos se volvieron hacia Vicente y Javier. Se estaban desmoronando. Vicente saltó de nuevo, frenético. Eso es fabricado. Alguien manipuló la grabación. El juez tronó, cállese. Está añadiendo desacato al tribunal. Siéntese. Vicente se desplomó de nuevo en su asiento, sudando profusamente, su cara pasando de rojo a blanco fantasmal. Javier simplemente miraba al suelo. Cuando las imágenes de la plantación de drogas se reprodujeron en cámara lenta, enterró su rostro completamente. Sabía que no había escapatoria. El tío Jaime siguió adelante, su voz haciéndose más fuerte. Presentó informes secretos de la pila de documentos. Vicente y Javier están actualmente bajo investigación federal por su red de drogas. Para desviar la atención, decidieron sacrificar a Mateo, un chivo expiatorio fácil, alguien gentil que no resistiría. Presentó registros bancarios de lavado de dinero a través del taller mecánico de Vicente, transferencias masivas, facturas falsas, cuentas ocultas. Mateo fue incriminado desde el principio, concluyó, con la voz temblando de emoción. Mi sobrino es inocente, y estos documentos mostrarán a todos la verdad. Me derrumbé por completo, sollozando más fuerte que nunca, destrozado por la comprensión de que las personas que más amaba me habían arrojado a los lobos para salvarse a sí mismos. Cada recuerdo familiar feliz se quemó en ese momento. Recuerdo cenas juntos, papá hablando sobre el taller, Javier presumiendo de sus arrestos, todo era una mentira. Me desplomé en mi silla, con las manos sobre la cara, llorando incontrolablemente. ¿Cómo pudieron hacerme esto? En la galería, mi madre, Camila, soltó un lamento, con las manos temblando sobre su boca mientras la verdad se derrumbaba sobre ella. Miró a Vicente y Javier con puro horror, incapaz de creer que el esposo y el hijo a quienes había dedicado su vida hubieran sacrificado a su hijo más gentil para protegerse. Ella había cocinado para ellos, se había quedado despierta por las noches cuando Javier estaba enfermo, remendado la ropa de Vicente. Ahora estaba sentada destrozada, con las lágrimas corriendo. Quería correr hacia ella para decirle, mamá, ya está bien. Estaré bien. Pero los guardias me retuvieron. Su dolor duplicaba el mío. Mi corazón sentía como si estuviera siendo aplastado. Entonces la fiscal se levantó, con la voz temblando. Su señoría, a la luz de esta nueva evidencia, solicito suspender la sentencia de Mateo Reyes y pido el arresto inmediato de Vicente Reyes y Javier Reyes para investigación. El juez asintió gravemente. Moción concedida. Oficiales, pónganlos bajo custodia ahora. La sala del tribunal estalló. Reporteros avanzando, cámaras disparando, voces elevándose. Los oficiales corrieron a la primera fila, esposando a Vicente y Javier allí mismo frente a todos. Vicente luchó salvajemente. Esto es una conspiración. Soy inocente. Pero lo forzaron hacia abajo y lo arrastraron. Javier no resistió. Simplemente murmuró por lo bajo hacia el tío Jaime. ¿Cómo? ¿Cómo sigues vivo? Fueron sacados entre gritos y flashes cegadores. Me desplomé contra mi silla, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Después de una desesperación interminable, las noches heladas en la cárcel, la culpa de mi padre, los ojos fríos de mi hermano, los chismes públicos viciosos, la verdad finalmente se había vuelto a mi favor. Lloré, pero ahora las lágrimas se mezclaban con alivio y un dolor insoportable. El tío Jaime se acercó, alcanzó a través del alguacil y puso una mano en mi hombro. Mateo, eres libre. Mamá corrió hacia adelante en el momento en que me quitaron las esposas, lanzando sus brazos alrededor de mí. Mi bebé, lo siento tanto. No te creí, susurró entre sollozos. La abracé fuerte, llorando en su hombro. Los reporteros pululaban, las preguntas volaban, pero todo se sentía como un sueño. La traición de mi propia sangre cortó tan profundo que no sabía cómo seguiría adelante. Pero al menos la pesadilla de la prisión, había terminado. O acababa de comenzar una nueva. A la mañana siguiente, todo se desarrolló como un sueño. Todavía estaba acostado en mi celda, con la cabeza nublada por el caos del juicio de ayer,
cuando la cerradura hizo ruido y un oficial entró. Su voz era plana. Mateo Reyes, estás siendo liberado. Levanté la cabeza, seguro de haber escuchado mal. Has sido absuelto, explicó brevemente. Después de que los investigadores federales verificaron cada byte en el USB y el disco duro del tío Jaime sin ediciones, sin falsificaciones, la fiscal había presentado una moción inmediata para desestimar todos los cargos en mi contra. No quedaba duda. Yo era inocente. Me liberaron en el acto mientras se procesaba el papeleo final. Mi corazón latía tan fuerte que apenas me atrevía a creerlo. Ayer mismo, pensé que mi vida había terminado. Ahora la libertad esperaba fuera de la puerta. Me levanté sobre piernas temblorosas y seguí al oficial afuera. La estación de policía todavía olía a café quemado y papel viejo, pero esta vez no era un prisionero. La puerta principal se abrió de golpe. La dura luz del sol de invierno de Chihuahua entró a raudales, cegadora después de días de oscuridad. Salí, demacrado, sin afeitar, con la ropa arrugada y rancia. Ojeras bajo los ojos, piel pálida por la desesperación y las noches de insomnio. Esperando en los escalones estaba el tío Jaime. Ya no llevaba la barba falsa ni el abrigo andrajoso, simplemente parecía agotado y preocupado. El rostro de un hombre que había estado huyendo durante años, cabello corto y plateado, líneas profundas alrededor de los ojos, hombros ligeramente encorvados. Estaba de pie con las manos en los bolsillos, los ojos rojos, mirándome. Me congelé por un segundo, incapaz de creer que esto fuera real. El tío Jaime, el tío que pensé que estaba muerto, el viejo del parque que había estado a mi lado todo el tiempo. Entonces, como una presa rompiéndose, corrí hacia él y le eché los brazos al cuello, sollozando incontrolablemente. Tío Jaime, gracias por limpiar mi nombre, susurré, con la voz quebrada, las lágrimas empapando su hombro. Finalmente, alguien me había creído, me había salvado, me había sacado del infierno. Me abrazó fuerte y me frotó la espalda. Mateo, siento mucho haber dejado que sufrieras tanto tiempo. Se acabó ahora, chico. Nos quedamos allí en los escalones de la estación de policía, abrazándonos y llorando como dos niños perdidos que finalmente habían encontrado el camino a casa. Los reporteros merodeaban cerca, pero en ese momento, el mundo solo nos contenía a nosotros dos. Regresamos a la casa familiar en las afueras de Chihuahua, la misma casa donde la cena de Navidad se había hecho añicos. Mamá había llegado a casa antes y preparado una pequeña comida, pero sus ojos todavía estaban rojos cuando nos vio. Lanzó sus brazos alrededor del tío Jaime y susurró, «Cuñado, ¿cómo estás vivo? ¿Por qué no volviste antes?» Él le dio una sonrisa triste y le palmeó el hombro. «Hermana, tuve que esperar el momento adecuado. Ahora les contaré todo». Nos sentamos en la sala de estar donde el árbol de Navidad aún estaba en pie con algunos adornos de vidrio colgando, un doloroso recordatorio de esa noche terrible. El tío Jaime sirvió agua para todos, respiró hondo y comenzó a hablar con voz baja y constante, como si abriera un libro secreto que había acumulado polvo durante 3 años. Hace 3 años, dijo, mientras trabajaba como investigador privado ayudando a la policía de Chihuahua en un caso importante de drogas, comencé a rastrear transacciones sospechosas. Seguí envíos, intervine teléfonos y lentamente descubrí que las personas que dirigían una rama de la red no eran otros que Vicente, su propio hermano, mi padre, y Javier, su sobrino. Mi hermano. No podía creer lo que veían mis ojos, dijo, con la voz temblorosa. Vicente estaba lavando dinero a través del taller mecánico. Javier estaba usando su placa para enterrar pruebas y proteger la operación. Mi pecho se apretó mientras escuchaba. ¿Cómo era esto posible? Papá, el hombre severo y patriarcal que siempre pensé que era honesto. Javier, el héroe de la familia. Cuando el tío Jaime estaba a punto de entregar todo a los federales, Vicente se enteró. Esa noche, el tío escuchó una conversación a través de un dispositivo que había plantado. Vicente y Javier discutiendo tranquilamente cómo deshacerse de él, contratar a un sicario, organizar un accidente, cualquier cosa para hacerlo desaparecer. Hablaban de ello como del clima, dijo el tío con amargura. Vicente dijo, Jaime sabe demasiado. Tenemos que eliminarlo antes de que hable. Mis puños se apretaron tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas.
No podía creer que mi propio padre y hermano hubieran estado dispuestos a matar a su propia sangre solo para proteger sus ganancias. Parte de mí se derrumbó por dentro. Papá. Javier. ¿Fueron monstruos todo el tiempo? Recuerdo a papá regañándome por ser débil. A Javier burlándose de mí por no ser lo suficientemente duro. Ahora entendía. Me eligieron como el sacrificio exactamente por esas razones. Las lágrimas rodaron por mi cara de nuevo. Mamá me acercó, llorando también. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron hacerle esto a su propia familia? Sabiendo que algunos oficiales de alto rango ya habían sido comprados, el tío tenía la lista de sobornos. No podía denunciarlo de manera segura. Esa misma noche, sacó a su esposa e hija. Usé cada truco que sabía, dijo, con la mirada distante. Múltiples vehículos, crucé rutas estatales, nombres falsos, manteniéndome fuera de las cámaras. Las metí en protección temporal de testigos en otro estado, un lugar que nadie pudiera encontrar. Regresó a Chihuahua solo para seguir reuniendo pruebas, esperando el momento más seguro para atacar. No podía dejar que esa red siguiera destruyendo vidas, dijo. Pero Vicente había puesto precio a su cabeza. Una vez fue emboscado en las afueras de la ciudad, recibió un disparo en el hombro, sangrando profusamente. Me escondí en la sierra, me curé yo mismo, luego desaparecí completamente para no poner en peligro a mi esposa e hija, dijo, con la voz quebrada. Incapaz de volver a una vida normal, eligió la invisibilidad perfecta. Un indigente. Nadie se fija en los indigentes. Vivía cerca de las rutas de Vicente y Javier, dijo. Dormía en bancas del parque, comía sobras, pero nunca dejé de vigilar. Planté micrófonos, filmé en secreto, documenté cada trato. Recordé todas esas tardes con el anciano en el parque. Como me escuchaba hablar de mi día, de la familia. Quería estar cerca de ti, Mateo susurró. Sabía que eras gentil, y me aterrorizaba que te atacaran. Mi corazón se calentó incluso mientras dolía. Había sacrificado todo, su familia, su salud, su identidad, solo para traer justicia. Mientras reunía pruebas, descubrió que Javier estaba bajo un nuevo escrutinio federal. La red estaba a punto de ser expuesta. Necesitaban un chivo expiatorio para desviar la investigación. De las grabaciones, el tío escuchó a Vicente dar la orden: si tenemos que sacrificar a alguien, es Mateo. Es débil. Es amable. Y no contraatacará. Al escuchar esas palabras, el hielo corrió por mi columna vertebral. Nunca me había sentido tan pequeño, tan desechable a los ojos de las personas que me criaron. ¿Por qué? ¿Por qué yo, tío?, susurré, con la voz quebrándose. Él tomó mi mano. Porque confiabas en ellos completamente, Mateo, y ellos lo sabían. El tío Jaime sabía que yo era el próximo objetivo. Trató de advertirme indirectamente en el parque, pero no podía hablar abiertamente en caso de que Vicente estuviera vigilando o tuviera ojos sobre mí. Solo podía dejar caer pistas, dijo. Cosas como: la familia no siempre es lo que piensas, o ten cuidado incluso con los más cercanos a ti. Recordé esas palabras exactas. Había pensado que eran solo los desvaríos de un anciano solitario. Esperó el único momento en que sería seguro revelarse, mi juicio, cuando los medios, el fiscal y el tribunal estuvieran todos presentes, y Vicente no tuviera oportunidad de silenciarlo primero. Tuve que esperar hasta que fuera más seguro, dijo, con los ojos rojos. Si hubiera salido antes, podrían haberme matado, y tú seguirías condenado. Cuando el tío Jaime terminó, la habitación cayó en un pesado silencio. Mamá me abrazó más fuerte, las lágrimas cayendo silenciosamente. Miré por la ventana a la suave nevada de Chihuahua, pero dentro de mí rugía una tormenta. 3 años de desaparición, una historia de sacrificio, peligro y amor tranquilo y feroz. El tío había arriesgado su vida para salvar la mía, para salvar la justicia. Y yo, había perdido a mi familia, o más bien me di cuenta de que la familia que pensaba que tenía nunca existió realmente. Papá y Javier estaban en el penal esperando sus propios juicios. Mamá estaba destrozada. Apreté su mano y susurré: gracias, tío. Ya no estoy solo. Él sonrió, me palmeó el hombro. Nunca más, Mateo.
Pero el silencio era pesado porque ambos sabíamos que estas heridas tardarían mucho tiempo en sanar. Mi vida había pasado una nueva página, pero la sombra del pasado aún se cernía grande. Un poco más tarde, mientras el aire en la habitación aún estaba pesado, el tío Jaime se levantó lentamente y alcanzó la misma vieja cartera de cuero que había llevado desde ayer. Lo miré, con una mezcla de curiosidad y agotamiento en mis ojos. «Tío, ¿hay algo más que no nos has contado?», pregunté suavemente, mi voz aún temblando por las revelaciones anteriores. Él asintió. Sus ojos no estaban llenos de dolor esta vez. Brillaban con algo más. Esperanza. Abrió la cartera y sacó con cuidado un grueso paquete de documentos sellados con cera roja y atados fuertemente con cordón. Las páginas en el interior parecían viejas pero bien conservadas, como si hubieran sido guardadas durante años. Lo colocó en la mesa de café en el centro de la sala de estar y habló con voz baja y cálida. Mateo, este es el fideicomiso que tu abuelo, Martín Reyes, dejó específicamente para ti. Durante los últimos 5 años, lo he estado gestionando en secreto, exactamente como él instruyó. Me quedé helado, mirando el paquete como si fuera un objeto de otro planeta. ¿Un fideicomiso del abuelo? El abuelo Martín Reyes había muerto hace 5 años de un ataque cardíaco repentino. Había sido un hombre callado, pero siempre tuvo una extraña atracción magnética sobre mí. Vivía solo en una pequeña casa de madera en las afueras de la ciudad, hacía inversiones modestas y rara vez se involucraba en asuntos familiares. Pero para mí, él era el único ancla emocional real que había tenido. ¿Por qué me dejaría un fideicomiso? ¿Y por qué el tío Jaime había sido quien lo gestionaba? Tío, estás diciendo que el abuelo dejó esto para mí, tartamudeé, mis dedos temblorosos rozando los papeles. Mamá, sentada a mi lado, abrió mucho los ojos y susurró, Martín. Nunca me dijo una palabra sobre esto. El tío Jaime asintió y se sentó a mi lado, hablando despacio. Justo antes de fallecer, tu abuelo me llamó a su cama y me confió este fondo. Dijo, solo dáselo a Mateo cuando haya sido empujado al límite absoluto. Cuando no quede nadie más para protegerlo, cuando realmente necesite una vida completamente nueva. ¿Solo entonces? Le prometí que lo mantendría en secreto, y durante 5 años gestioné la inversión para que creciera. Sus palabras explotaron en mi mente como otra bomba. El abuelo lo sabía. Previó que un día sería llevado a la desesperación total. Mi corazón latía con fuerza. Una sensación extraña se infiltró. Calidez mezclada con dolor. Recordé la mirada profunda y conocedora del abuelo cada vez que me miraba, como si pudiera ver directamente en mi alma. Nunca hablaba de dinero. Solo me enseñaba sobre la vida. Ahora este fideicomiso se sentía como un mensaje desde más allá de la tumba. Con manos temblorosas, rompí el sello de cera y comencé a pasar las páginas. Los números bailaban ante mis ojos, meticulosamente registrados por abogados y bancos. El valor total del fideicomiso, 250 millones de pesos. Una fortuna que nunca había soñado. Incluía 80 millones de pesos en efectivo guardados de forma segura en bancos, 70 millones de pesos en acciones de primera categoría de empresas como Apple y Microsoft, un gran terreno comercial en las afueras de Chihuahua valorado en 60 millones de pesos perfecto para un centro comercial o almacén y 40 millones de pesos en un fondo de inversión de alto rendimiento que el abuelo había establecido personalmente para mí, capitalizándose a lo largo de los años. Con cada página que pasaba, mi corazón se volvía más pesado. Estos no eran solo números. Eran un legado. Eran amor. Prueba de que mi abuelo había visto valor en mí cuando nadie más lo hizo. Toda mi vida, me había sentido como el extraño. Papá pensaba que era débil. Javier me eclipsaba en todo. Mamá me amaba pero no podía protegerme. El abuelo había sido la excepción, pero murió demasiado pronto, dejando un vacío. Ahora este fideicomiso era su declaración silenciosa. Te vi. Creí en ti. Pasé a la última página, con el corazón acelerado. Escondido entre los documentos había un pequeño sobre amarillento. En el frente, con la letra familiar, temblorosa pero elegante del abuelo, para Mateo, el nieto del que siempre estuve orgulloso. Mi pecho se apretó. Orgulloso de mí. Yo, el Mateo gentil y débil.
Mis dedos temblaban mientras lo abría. El sello de cera se desmoronó. Dentro había una carta escrita a mano en papel fino y frágil que aún conservaba el leve aroma a madera vieja, pino y la radio crepitante de su cabaña. Me ahogué en el momento en que leí las primeras líneas y comencé a leer en voz alta, con la voz temblorosa para que mamá y el tío pudieran escuchar. Mateo, si estás leyendo esta carta, significa que estás pasando por algo con lo que nadie más puede ayudarte. Nunca olvides, eres el único en esta familia con el corazón más bondadoso. No dejes que nadie aplaste eso. Te vi crecer. Vi lo que soportaste sin quejarte nunca. No eres como tu padre o tu hermano. Tienes bondad. Tienes sensibilidad que a ellos les falta. Eso no es debilidad, Mateo. Eso es fuerza. Creo en ti, Mateo. Y un día serás tú quien salve a esta familia de una manera que nadie espera. Usa este regalo sabiamente. Construye la vida que mereces. Estoy orgulloso de ti siempre. Abuelo Martín. Para cuando llegué al final, no pude contenerme. Me ardían los ojos. Mi pecho se sentía aplastado. Él creía que salvaría a la familia. La misma familia que me traicionó. Las lágrimas cayeron libremente, salpicando la página y borroneando la tinta. Dejé caer la carta en mi regazo, con las manos temblando. Todo este tiempo, había pensado que estaba solo. Papá me dio la espalda. Javier me tendió una trampa. El mundo me condenó. Pero justo ahora, me di cuenta de que alguien había creído en mí mucho antes de que todo se derrumbara. El abuelo lo había visto venir. Había preparado un escape para mí. En ese instante, los recuerdos de él inundaron de vuelta como un río caudaloso, arrastrándome al pasado. Recordé las visitas de fin de semana cuando mamá me dejaba en su pequeña casa de madera en el borde del bosque fuera de Chihuahua, llena del olor a pino fresco y el crepitar de su vieja radio. Era el único lugar donde realmente podía respirar, el único lugar donde podía ser yo mismo. Sin gritos de papá, sin risas burlonas de Javier. El abuelo se sentaba en su mecedora, pipa en mano, sonriendo mientras corría hacia él. Mateo, estás aquí. Cuéntame cómo estuvo tu día. Me lanzaba a sus brazos y soltaba todo. Ser intimidado en la escuela, papá diciéndome que no era lo suficientemente hombre. Escuchaba sin juzgar, simplemente asintiendo y acariciando mi cabello. Aunque no vivíamos juntos, el abuelo Martín notaba cosas sobre mí que nadie más hacía. Una mirada y sabía qué tristeza escondía detrás de una fina sonrisa. Cuando papá me había regañado, cuando Javier me había molestado hasta las lágrimas, todo lo que tenía que hacer era abrir sus brazos y yo volvía a ser un niño pequeño, seguro, amado. Me enseñó lo que mi padre nunca hizo, cómo mantenerme erguido cuando otros te miraban hacia abajo. Cómo mantener la bondad incluso cuando eres incomprendido. Y lo más importante, que la sensibilidad no es debilidad. Tienes un corazón más fuerte que cualquier otra persona en esta casa combinada, Mateo dijo una vez, revolviendo mi cabello, su voz cálida como una chimenea de invierno. Mientras el resto de la familia me veía como débil, papá gritando, endurece, Javier riendo, eres demasiado blando. Nunca llegarás a nada, solo el abuelo Martín veía lo que yacía bajo el silencio. Resiliencia, decencia, honestidad. Las mismas cualidades que creía que algún día se convertirían en la luz más brillante. Solía contarme sobre su propia vida, cómo comenzó pobre, fue engañado muchas veces, pero construyó su modesto fondo de inversión a través de la honestidad. Harás cosas aún más grandes de las que yo jamás hice, Mateo decía, con los ojos brillantes. Ahora, este fideicomiso probaba sus palabras. Había preparado un futuro para mí, sabiendo que la familia podría desmoronarse algún día. Me senté allí con la carta en mis manos, las lágrimas cayendo sin control. Esos recuerdos eran dulces cuchillos cortando a través del dolor para revelar esperanza. El abuelo, él me había visto. Me había amado de una manera que nadie más lo había hecho. Mientras mi padre y mi hermano me empujaban hacia la prisión, el abuelo extendía la mano desde la tumba con una salida. Me volví hacia el tío Jaime, con los ojos húmedos pero más brillantes de lo que habían estado en semanas, y lo atraje en un abrazo largo y feroz, pesado, doloroso, pero cálido. Un abrazo que decía, toda la humillación, el miedo y la soledad de los últimos días finalmente se habían compartido.
Él envolvió sus brazos alrededor de mí, palmeando mi espalda, con la voz espesa de emoción. No estás solo nunca más, Mateo. Tú y yo, vamos a recuperar todo. Nuestras vidas, la justicia y la confianza. Mamá se sentó a nuestro lado, llorando también. Su mano descansando sobre nuestros hombros. La sala de estar se sentía más cálida incluso mientras la nieve seguía cayendo fuera de la ventana. Este fideicomiso no era solo dinero. Era el recordatorio del abuelo desde más allá de la tumba: eres digno. Eres fuerte. Y puedes empezar de nuevo. Inmediatamente después de que se emitieran las órdenes de arresto, Vicente y Javier fueron puestos bajo custodia para investigación. La noticia explotó como una bomba. Oficial de policía ayudó a red de drogas. Padre e hijo jefes de taller arrestados dentro del tribunal. Me senté en casa en la hora fría y familiar sala de estar, viendo la televisión con mamá y el tío Jaime. Todos los canales repetían las mismas imágenes en un bucle. Mi padre y mi hermano esposados siendo sacados del juzgado. Una pesadilla interminable. Grupos de trabajo federales, trabajando con la policía de Chihuahua y la FGR, allanaron múltiples ubicaciones a la vez como una tormenta barriendo todo. El tío Jaime, todavía en contacto con los fiscales para entregar pruebas adicionales, me contó lo que estaba sucediendo. Irrumpieron en el taller de autos de papá, el mismo lugar donde solía ayudarlo a arreglar motores en las tardes de fin de semana. Un almacén secreto fue sellado. Cajas de cartón llenas de paquetes blancos opacos. Las drogas fueron arrastradas bajo los flashes cegadores de las cámaras de prensa. Decenas en la red fueron arrestados. Conductores desconocidos que una vez había visto en el garaje. Compañeros oficiales de los que Javier solía presumir como amigos cercanos. Las cuentas ocultas de Vicente fueron congeladas. Millones en dinero lavado que el tío Jaime había rastreado durante 3 años. Me senté en casa viendo todo en la televisión, mi corazón encogiéndose con cada informe. En los días que siguieron, los medios invadieron la ciudad como una colmena perturbada. El caso dominó las primeras planas desde el Heraldo hasta los noticieros nacionales, etiquetado como el escándalo familiar más oscuro en Chihuahua en una década. No me atrevía a salir, temeroso de las miradas de los vecinos, temeroso de las preguntas implacables de los reporteros. Mamá lloraba sin parar, cambiando de canal, viendo las mismas imágenes de Vicente y Javier siendo llevados, con la cabeza baja. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron hacerte esto?, susurró, con las manos temblando alrededor del control remoto. El tío Jaime se quedó con nosotros. Compartió más detalles de la investigación basados en su testimonio y documentos. Los agentes federales reconstruyeron toda la operación de lavado de dinero a través del garaje. Tráfico de drogas desde México a través de la frontera y las veces que Javier manipuló pruebas para incriminar a otros, no solo a mí, sino a varias personas inocentes antes que yo. Lo habían hecho muchas veces, dijo el tío con amargura. Pero contigo, Mateo, fue lo peor. Mi sangre se heló. Javier, el héroe con la placa, estaba realmente torciendo la ley. Lo recordé contando historias de arrestos mientras la familia aplaudía. Ahora cada palabra se sentía como veneno. Los meses pasaron lentamente como un río lento llevándose el dolor mientras aliviaba lentamente las pesadillas. El juicio de Vicente y Javier se abrió en un día frío de primavera. La sala del tribunal estaba llena. Reporteros, abogados y curiosos de todas partes. Los titulares gritaban: el juicio de la familia Reyes. Oficial de policía y padre acusados de tráfico de drogas. El tío Jaime, mamá y yo nos sentamos en silencio en la última fila, las 3 personas más marcadas por sus crímenes. Llevaba una camisa sencilla, agarrando la mano temblorosa de mamá. El tío Jaime se sentó a mi otro lado, con el rostro sombrío, listo para enfrentar este capítulo final. La gran sala del tribunal se sentía sofocante, oliendo a papel viejo y perfume barato. La juez, una mujer severa de mediana edad, golpeó su mallete para comenzar. Miré al banco de los acusados. Papá y Javier estaban sentados allí más delgados después de meses en la cárcel, con los rostros demacrados, los ojos evitando la galería. Vicente me miró por un segundo, su mirada llena de ira, sin rastro de remordimiento. Javier mantuvo la cabeza baja. Mi corazón dolió. Alguna vez habían sido mi familia. La fiscal,
La misma mujer aguda que una vez me había acusado, se levantó y presentó una avalancha de pruebas. Reprodujo el vídeo de Javier sembrando drogas en mi carro en Nochebuena. Las imágenes nítidas, causando jadeos en toda la sala. Esto es manipulación de pruebas y fabricación para incriminar a una persona inocente, declaró, con voz como acero. Luego vinieron los registros financieros de lavado de dinero a través del garaje de Vicente. Sumas masivas canalizadas a través de cientos de cuentas falsas. Las confesiones de miembros arrestados de la red resonaron en los altavoces. Vicente era el patrón. Javier nos cubría. Y el clímax, la grabación de Vicente diciendo fríamente, sacrificar a Mateo está bien mientras estemos a salvo. Mamá enterró la cara entre sus manos y sollozó cuando su voz llenó la sala. Javier intentó culpar a su padre. Papá me obligó. Solo seguía órdenes. Vicente respondió, lo hizo por su cuenta. Yo no sabía nada. Su egoísmo y falta de remordimiento quedaron al descubierto ante el tribunal. Sin arrepentimiento, solo intentos desesperados de salvarse a sí mismos. Sus abogados defensores se apresuraron, pero la evidencia era abrumadora. Los miré dividido entre la rabia y la lástima. ¿Por qué no lo admitían? ¿Por qué no disculparse conmigo? ¿Con mamá? Mamá se sentó llorando en silencio todo el tiempo. Nunca había imaginado el día en que su esposo e hijos serían juzgados como algunos de los criminales más peligrosos de la ciudad. Solía cocinar la cena para Vicente todas las noches. Solía brillar de orgullo ante la placa de Javier. Ahora estaba sentada temblando, con las manos sobre la boca. Mamá, ¿estás bien?, susurré, abrazándola más fuerte. Ella negó con la cabeza, con las lágrimas corriendo. Todavía no puedo creerlo. No puedo creer que hicieran esto. El tío Jaime puso una mano en su hombro. Tenemos que ser fuertes, hermana. El juicio duró varios días, cada uno revelando más horrores. ¿A cuántas personas inocentes había incriminado Javier? ¿Cuántas toneladas de drogas había movido Vicente? Escuché, con el corazón congelado, recordando cenas familiares que ahora se sentían como mentiras. Finalmente, llegó el día de la sentencia. La sala del tribunal estaba más llena que nunca. La juez se levantó, con voz grave. Vicente Reyes, 35 años de prisión por lavado de dinero, tráfico de drogas y conspiración para cometer asesinato. Javier Reyes, 28 años por ayudar e incitar, manipulación de pruebas y sembrar pruebas falsas para incriminar a una persona inocente. Las sentencias resonaron como un trueno. La sala estalló, cámaras disparando sin parar, voces elevándose. Vicente y Javier fueron esposados y llevados, con los rostros pálidos y rotos. Vicente luchó débilmente. Javier caminó con la cabeza baja, en silencio, con las lágrimas cayendo. Los vi por última vez. Ese era mi padre, mi hermano, ahora prisioneros. Después del veredicto, los tres nos levantamos y salimos silenciosamente de la sala del tribunal juntos. Sin palabras, simplemente caminando uno al lado del otro, cada uno llevando sus propias heridas. Mamá lloraba en silencio. El tío Jaime suspiró y yo me sentí vacío. Afuera, docenas de reporteros avanzaron, con micrófonos levantados. Mateo, ¿cómo te sientes acerca de las sentencias de tu padre y tu hermano? Me di la vuelta. El tío Jaime nos protegió. Sin comentarios. Por favor, denos espacio. El caso se convirtió en uno de los mayores shocks en la historia de Chihuahua. No solo por la escala de la red de drogas, toneladas de narcóticos, millones lavados, sino por la tragedia familiar puesta al descubierto ante toda la ciudad. Fui a casa, cerré la puerta y me derrumbé. Respiré profundamente el aire frío del invierno, sintiendo como si finalmente hubiera salido de la última sombra de mi antigua vida. Detrás de mí, el juicio familiar, el testimonio, las sentencias, la traición. Delante, una nueva vida que nunca imaginé. Libertad, el fideicomiso y esperanza. El dolor todavía estaba allí, y sabía que tardaría mucho en sanar. Pero por primera vez, el futuro parecía posible. Varios meses después del juicio, mi vida pasó lentamente una nueva página, como un libro viejo que finalmente se abre al siguiente capítulo. Los primeros días fueron duros.
Todavía me despertaba cada mañana perseguido por recuerdos de la prisión, por los ojos fríos de mi padre y hermano parpadeando en la pantalla del televisor. La atención pública seguía siendo intensa. Los reporteros aún merodeaban fuera de la puerta. Pero comencé a aprender a vivir de nuevo. Con el enorme fideicomiso de 250 millones de pesos que el abuelo me había dejado, el tío Jaime y yo decidimos iniciar una empresa privada de seguridad e investigación. La llamamos Investigaciones Reyes, especializándonos en ayudar a víctimas que habían sido acusadas injustamente y cooperando con la policía en casos de drogas. Usamos parte del fondo para alquilar una pequeña oficina en el centro de Chihuahua, comprar equipos de vigilancia y contratar a algunos investigadores jóvenes. Recuerdo el primer día que abrimos, parado afuera, viendo el letrero brillar bajo la luz del sol de primavera, pensando, este es el comienzo. Ya no soy el Mateo débil. Ahora era el hombre de pie, tal como el abuelo me había enseñado. La compañía creció rápido gracias a la vasta experiencia del tío Jaime y mi propia dedicación. El tío, con sus 3 años viviendo en las calles rastreando criminales, manejaba los casos complejos, plantando micrófonos, analizando pruebas. Yo, aún cargando el dolor crudo de haber sido incriminado, vertí mi corazón en las víctimas. Escuchando sus historias, organizando ayuda legal, incluso abrazándolos mientras lloraban por sus propias noches de encarcelamiento injusto. Nos convertimos en un dúo inseparable, uno experimentado y marcado por emboscadas y años huyendo, uno resiliente, forjado en el infierno personal. Nuestro primer caso fue liberar a un joven incriminado por posesión de drogas, igual que yo. Obtuvimos imágenes de cámaras de seguridad que probaban que le habían tendido una trampa, y el tribunal lo liberó. Se corrió la voz, los clientes inundaron el lugar, madres solteras acusadas falsamente de robo, dueños de negocios saboteados por rivales. Los ingresos se dispararon. Ampliamos la oficina y contratamos a más investigadores. Una noche tarde, después de resolver un caso importante en cooperación con la policía, desmantelando una pequeña red de drogas, el tío me dio una palmada en el hombro. Mateo, lo hiciste genial. Tu abuelo estaría orgulloso. Sonreí, con los ojos escociendo de lágrimas. La compañía no era solo trabajo. Era como sanaba, convirtiendo el dolor en fuerza, asegurándome de que otros nunca sufrieran el infierno que yo había sufrido. Con el dinero del fideicomiso, compré una nueva casa espaciosa en las afueras de Chihuahua. 2 pisos, jardín verde, pequeña alberca y una sala de estar luminosa con vistas. Traje a mamá, Camila, a vivir conmigo. Después de todo el dolor y el colapso, finalmente teníamos un lugar pacífico para empezar de nuevo. Ella había vivido demasiado tiempo en la vieja casa llena de recuerdos horribles, el lugar donde la cena de Navidad se vino abajo, donde su esposo e hijo planearon la traición. Cuando entró en la nueva casa, sus ojos se iluminaron. Es tan hermosa, hijo. Nunca pensé que viviría en un lugar pacífico como este de nuevo. Decoramos juntos, colgamos fotos viejas del abuelo, plantamos flores en el jardín, cocinamos comidas sencillas. Ella comenzó a sonreír más, contando historias de su juventud, incluso uniéndose a un club local de yoga. Esa casa se convirtió en un verdadero hogar. No más gritos de papá, no más miradas frías de Javier. Madre e hijo se curaron mutuamente, lentamente, dejando que la oscuridad se desvaneciera. También compré una casa más pequeña para el tío Jaime y su familia cuando regresaron de la protección de testigos. Después de 3 largos años escondidos, su esposa Elena y su hija Liliana finalmente estaban a salvo para volver a casa en Chihuahua. El día que llegaron, el tío y yo esperamos en el aeropuerto, con los corazones palpitando. Cuando Elena y Liliana cruzaron la puerta, el tío Jaime corrió hacia ellas y se derrumbó allí mismo en la terminal. Lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas de alegría después de 3 años separados. Me quedé unos pasos atrás, con los ojos ardiendo ante la vista de su reunión. Después de todo lo que habíamos soportado, ver a su familia completa y a salvo de nuevo valía más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. El tiempo pasó. Las heridas sanaron lentamente como cortes profundos vendados con cuidado. La compañía prosperó. Mamá se volvió más feliz. El tío se reunió con su familia. Todo se sentía como una imagen más brillante. Comencé a dormir toda la noche de nuevo, ya no atormentado por pesadillas de prisión o las luces parpadeantes de esa noche buena.
Pero el pasado aún persistía. Un día, decidí visitar a mi padre y a mi hermano en el penal para cerrar ese capítulo, para dejar la carga en mi corazón. El pensamiento vino de repente una mañana mientras estaba sentado en el escritorio de mi oficina mirando la foto del abuelo. Salva a la familia de una manera que nadie espera. Llamé a mamá. Mamá, quiero visitar a papá y a Javier en prisión. ¿Vendrás conmigo? Ella guardó silencio durante mucho tiempo, luego asintió. Sí, hijo. Deberíamos ir para terminar esto. Nos preparamos, mi corazón una mezcla de nervios y miedo. Esta sería la primera vez que los enfrentaba desde el juicio. Desde que supimos la horrible verdad, mamá y yo condujimos juntos al penal, un complejo gris y prohibido en las afueras rodeado de alambre de púas y torres de guardia imponentes. El aire adentro era frío y estéril. Luces de neón duras se extendían por pasillos interminables haciendo que todo se sintiera ajeno y cruel. Pasamos por seguridad y nos sentamos en la sala de visitas. Un espacio pequeño con una mesa de acero, una gruesa partición de vidrio y un teléfono viejo. Mi corazón palpitaba. Un sudor frío brotó a pesar del frío invernal. Mamá se sentó a mi lado, su mano temblorosa agarrando la mía. ¿Qué estoy haciendo? ¿Perdonar o enfrentar el dolor por última vez? Vicente, mi padre, fue traído primero. Parecía desgastado, uniforme gris de prisión, barba descuidada, pero sus ojos aún llevaban la misma dureza arrogante. Se sentó frente a nosotros, tomó el teléfono y miró a través del vidrio manchado. Mateo, ¿a qué has venido? ¿A regodearte? Su voz era dura. Sin saludo, sin calidez. Javier siguió, con el rostro demacrado, ojos rojos por noches de insomnio y arrepentimiento, cabello desordenado. Se sentó junto a papá, me miró, luego bajó la vista. La tensión era insoportable, como una cuerda a punto de romperse. Vicente me miró, luego se lanzó inmediatamente al mismo guión de siempre, como si lo hubiera ensayado durante meses. Su voz era venenosa. Si no hubieras sido tan débil, si hubieras sido más como Javier, más fuerte, más duro, nada de esto habría sucedido. Hice todo por esta familia. Todavía sin remordimiento, sin disculpa, solo negación fría y descarada. Me tendieron una trampa, Mateo. No hice nada malo. Fue Jaime, mi propio hermano, quien me tendió una trampa. Golpeó su puño en la mesa de acero. El sonido metálico resonó en la habitación como si se aferrara desesperadamente a sus últimas mentiras. Lo miré y no sentí nada. Ni ira, ni dolor, solo vacío. Me di cuenta de que el hombre frente a mí nunca había sido realmente un padre. Solo había usado a sus hijos como herramientas. Mamá estaba sentada llorando en silencio a mi lado, apretando mi mano más fuerte. Javier era diferente. Por primera vez desde su arresto, mi hermano levantó la vista. Sus ojos estaban atormentados, rebosantes de lágrimas no derramadas. Mateo, estaba equivocado. Perdóname, susurró, con la voz quebrada. Papá me manipuló, pero debí haber parado. Lo siento. Siento lo que te hice, por enviarte a la cárcel. La disculpa colgó en el aire, cruda, sincera, y retorció algo profundo dentro de mí. Javier, el ídolo que me enseñó a patear un balón de fútbol, que contaba historias heroicas de policía, ahora estaba roto ante mí. Estuve en silencio durante mucho tiempo, mirando a los dos hombres al otro lado del vidrio. Uno que nunca asumiría la responsabilidad, todavía culpando al mundo y a mí. Uno que finalmente estaba enfrentando su culpa. Cabeza gacha, lágrimas cayendo. La sala de visitas se sentía congelada, solo respiración pesada y los sollozos tranquilos de mamá. Finalmente, hablé, tranquilo pero firme. Ya no te odio, Javier. Te perdono, pero no te volveré a ver. Y, papá, vive con las decisiones que tomaste. Esto termina aquí. Vicente abrió la boca para discutir, con la cara poniéndose roja, pero no salieron palabras. Simplemente se sentó allí fulminando con la mirada. Javier inclinó la cabeza, las lágrimas goteando sobre la mesa de acero, la voz quebrándose. Mateo, gracias por perdonarme. Me levanté, puse mi mano en el vidrio por última vez y les dije que viviría mi propia vida ahora, libre de sus sombras.
Luego me di la vuelta y salí, dejando atrás a un hombre que nunca cambiaría, y a otro que apenas comenzaba a pagar el precio. Mientras la pesada puerta de hierro se cerraba de golpe detrás de mí y caminaba por el pasillo frío, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. Como si finalmente se hubiera levantado un peso enorme. Mamá caminó a mi lado, secándose las lágrimas. Mi hijo es tan fuerte. Salimos a la brisa fresca de la primavera, y por primera vez, respiré profundamente sin dolor. Una nueva vida yacía por delante. Mamá a mi lado, el tío Jaime como verdadera familia, una compañía en crecimiento llena de nuevos casos y un futuro abierto respaldado por el fideicomiso. Pensé en la carta del abuelo. Salvarás a la familia de una manera que nadie espera. Tal vez el perdón era esa manera. No lo sé, pero sé esto, finalmente soy libre. Un año después de que el caso finalmente se cerrara, mi vida se había transformado por completo. Como si una tormenta hubiera pasado, dejando atrás un cielo azul claro. Investigaciones Reyes estaba ahora firmemente establecida con una larga lista de espera de clientes y una reputación que se extendía a lo largo y ancho. Comencé a hablar en eventos comunitarios, compartiendo mi historia para crear conciencia sobre las condenas injustas y los peligros de las drogas. En un seminario comunitario antidrogas en el centro de Chihuahua, conocí a Carla Garza, una trabajadora social joven y de buen corazón cuya sonrisa iluminaba la habitación y cuyos ojos verdes brillaban con luz genuina. Ella estaba en el escenario hablando sobre ayudar a las víctimas de la adicción, con voz suave pero poderosa. No solo salvamos sus cuerpos, salvamos sus almas. Me senté en la audiencia, con el corazón agitado. Ella estaba hablando de curación, de esperanza después de la pérdida, al igual que mi propio viaje. Después de la charla, me acerqué a ella, un poco nervioso. Señorita Garza, su historia, se parece mucho a la mía. Fui acusado falsamente de cargos de drogas una vez, y ahora ayudo a otros en la misma situación. Ella sonrió, con los ojos iluminándose. Mateo Reyes, he leído mucho sobre ti. Eres increíblemente valiente. Hablamos durante horas sobre nuestras pérdidas. Ella perdió a su padre por la adicción. Yo perdí a mi familia por la traición. Sobre nuestro impulso para sanar, el de ella a través del trabajo social, el mío a través de las investigaciones. Rápidamente descubrimos cuánto teníamos en común. Como dos piezas de rompecabezas perdidas que finalmente encajaban. Nuestras primeras citas, café, paseos en el parque, estuvieron llenas de mariposas. Mi corazón se aceleraba cuando ella reía, cuando tomaba mi mano y decía, Mateo, eres más fuerte de lo que crees. Carla se convirtió en la luz suave que se deslizó en los rincones más oscuros de mi alma, ayudándome a salir del pasado y atreverme a creer en el futuro de nuevo. Al año siguiente, Carla y yo nos casamos en una ceremonia pequeña pero llena de amor. Solo amigos cercanos y familia real. El tío Jaime, la tía Elena, Liliana y mamá. Lo celebramos en el patio trasero de nuestra nueva casa bajo el cálido sol de verano, rodeados de rosas que mamá había plantado. Carla caminó hacia mí con un vestido blanco sencillo, los ojos brillando con lágrimas de felicidad. Mateo, te amo por quien eres. Fuerte de corazón. Deslicé el anillo en su dedo, con la voz temblorosa. Carla, eres mi esperanza. Juntos, sanaremos. La ceremonia fue simple pero rebosante de risas. Sin extravagancias, solo calidez pura, como debería ser una familia real. Cuando nació nuestra primera hija, la llamamos Martina en memoria del abuelo Martín. Nuestro refugio una vez tranquilo después de la tormenta ahora resonaba con la risa de una niña, dulces arrullos de bebé y pequeños pies repiqueteando por el suelo. Martina tiene los ojos verdes de su madre y la sonrisa gentil de su padre. Cada noche, la abrazo fuerte y le susurro, te protegeré por siempre, mi amor. Mamá Camila se convirtió en la abuela más feliz, cuidando a Martina todos los días, cantándole las mismas canciones de cuna que una vez me cantó a mí, con voz cálida y tierna. La abuela te ama, Martina. Eres la nueva luz de esta casa. Sus heridas se desvanecieron lentamente bajo las risitas de su nieta. Viéndola acunar a Martina, pensé, esto es redención. Una nueva familia compensando las viejas pérdidas. La compañía que el tío Jaime y yo construimos creció fuerte como un árbol antiguo brotando nuevas ramas después de una tormenta.
Nos asociamos con la policía, centros de rehabilitación y organizaciones benéficas para apoyar a las víctimas de acusaciones falsas y abuso de poder. Nuestra reputación se extendió por el norte, desde Chihuahua hasta Ciudad Juárez. La gente venía a nosotros con esperanza. Resolvimos casos importantes, liberando a un adolescente encarcelado injustamente por drogas, ayudando a mujeres incriminadas por exmaridos en divorcios amargos. El tío dirigía el trabajo de campo peligroso. Yo manejaba el apoyo emocional. Los periódicos nos elogiaban. Investigaciones Reyes, de víctima a héroe. Sonreí cuando lo leí, luego me volví hacia el tío. Nada de esto habría sucedido sin ti. Me palmeó el hombro. Mateo, eres el alma de esta compañía. De todo lo que habíamos soportado, el tío Jaime y yo fundamos la Fundación Rompe las Cadenas, una organización dedicada a ayudar a personas incriminadas en casos de drogas, sacándolas a rehabilitación, reconstruyéndolas y dándoles una segunda oportunidad en la vida. La financiamos con parte del fideicomiso, nos asociamos con centros de tratamiento, proporcionamos abogados gratuitos y ofrecimos capacitación laboral. La fundación despegó rápidamente, salvando a docenas. Adolescentes perdidos en la adicción, madres acusadas falsamente. Un caso me conmovió profundamente. Un joven igual que yo una vez fui, incriminado por supuestos amigos. Lo limpiamos y le encontramos un trabajo. Me abrazó, llorando. Mateo, me salvaste la vida. Lloré también, pensando en el viejo yo. La fundación se convirtió en mi legado. No solo salvando a otros, sino salvando mi propia alma. Convirtiendo el dolor en propósito. Esa Navidad, una espesa nieve cayó sobre Chihuahua, pero cálidas luces doradas cubrían cada rincón de nuestro nuevo hogar, convirtiéndolo en un santuario resplandeciente. Toda la familia se reunió. El tío Jaime con la tía Elena y Liliana riendo brillantemente. Mamá ahora una abuela alegre. Carla, mi esposa, y la pequeña Martina apenas aprendiendo a decir papi, con la voz más dulce y balbuceante. Nos reunimos alrededor de la mesa, el aroma a carne asada y hojarascas de canela llenando el aire, el árbol de Navidad brillando con esferas de vidrio. Sin rastro de esa noche horrible hace años. Risas resonaban por la casa, Liliana jugando con Martina, la tía Elena contando historias de cocina. El tío Jaime rugiendo de risa cuando Carla le tomaba el pelo sobre su viejo disfraz de indigente. Me quedé en silencio por un momento, asimilando cada rostro amado, las personas que realmente me amaban sin traición, sin egoísmo. De repente, recordé esa Nochebuena de hace mucho tiempo. Esposas, sirenas, luces parpadeantes, los sollozos de mi madre mientras me arrastraban como a un criminal. Las lágrimas brotaron, pero no de dolor, sino de gratitud. Ahora era Navidad de nuevo, pero estaba rodeado de luz. Sostenido en los brazos de aquellos que merecen ser llamados familia, no por sangre, sino por amor. Levanté mi copa, mirando las velas parpadeantes en la mesa, y hablé, con voz baja, pero llena de emoción. No podemos elegir la familia en la que nacemos, pero podemos elegir la familia que conservamos. Nunca dejen que la crueldad de otros defina su valor. Y si la vida los arroja a la oscuridad, conviértanse en su propia luz primero. Por unos segundos, todos guardaron silencio, mis palabras colgando en el aire cálido. Luego estallaron suaves aplausos. El tío Jaime me miró con ojos orgullosos y empañados. Mateo, has crecido. Mamá se secó las lágrimas y sonrió. Hijo mío, tu abuelo estaría tan feliz. Carla apretó mi mano debajo de la mesa y susurró, eres la luz de mi vida. Esa noche de Navidad, finalmente entendí que las heridas que una vez intentaron destruirme eran las mismas cosas que me hicieron más fuerte y me llevaron a la familia real que siempre estuve destinado a tener. La nieve caía suavemente fuera de la ventana, pero adentro el calor se extendía por todas partes, y supe que mi vida realmente había comenzado.